Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien, vamos a ver en este video enfermedad cerebrovascular. Este es un tema bastante amplio y bastante complejo en la neurología, así que lo que vamos a hacer es ser bastante concisos en los aspectos fundamentales de la misma. Antes de empezar este video, yo te recomiendo que manejes bien estos dos temas, que bueno, también tengo dos videos de este tema y no es por hacerme propaganda, y que son el de la corteza cerebral, áreas de la corteza, para poder entender cuando hay un déficit neurológico, poder interpretar qué parte del cerebro está dañada para saber dónde está el problema. Y el otro video que te recomiendo es el de irrigación cerebral, ya que este es un tema netamente vascular, tenemos que saber cuáles son las arterias que se dañan en determinados síndromes vasculares. Así que cuando ya manejes bien estos temas, podemos comenzar. Primero que todo, el SB se lo define como un déficit neurológico agudo que ocurre por una disminución del flujo sanguíneo cerebral, es decir, que en alguna región del cerebro va a disminuir el aporte sanguíneo. Esto puede darse porque se tapa la arteria o porque se rompe la arteria, entonces esta parte específica del cerebro deja de funcionar de manera óptima. Por ejemplo, si esta parte controlaba el brazo derecho, el paciente va a tener una debilidad para poder desempeñar esta función, y así con el resto de funciones como el lenguaje, como la sensibilidad, etc. El SB lo podemos clasificar en dos grandes grupos según su etiología. Tenemos primero el SB isquémico, que es el más frecuente con 80%. Esto ocurre cuando se tapa una de las arterias de la circulación cerebral. Entonces, el déficit neurológico va a generar una distribución específica de esa arteria. Por ejemplo, aquí tenemos que solamente se afecta el territorio que estaba alimentado por la cerebral media del lado derecho. Es bastante específico. En cambio tenemos el otro tipo, que es el SB hemorrágico, que es menos frecuente, que la distribución neurológica que tenga esta va a depender de dónde es la hemorragia y también de qué tanto progresa la hemorragia. Entonces sobra decir que como esta va aumentando, es peor, tiene un peor pronóstico y se asocia más a mortalidad y a complicaciones. Primero vamos a hablar del isquémico. El isquémico lo podemos clasificar en tres grupos. Primero tenemos el AIT, también conocido como TIA, que es el accidente isquémico transitorio. Como el nombre lo dice, es un SB que se resuelve solo. El paciente instaura un déficit neurológico y este, por definición, se resuelve en menos de 24 horas y no deja secuelas en la tomografía. Y bueno, esto de 24 horas la verdad es bastante amplio, porque la mayoría de AIT se resuelve en menos de una hora. Sin embargo, este es un signo de alarma. Cuando un paciente ya le da un AIT, es un mal presagio. Quiere decir que eventualmente le va a dar un SB más complejo si es que no hacemos nada al respecto. Tenemos también el ictus estable, que bueno, esto lo quiero explicar mejor. El término SB, el término ictus, el término derrame cerebral, el término apoplejía, todas son palabras que hacen alusión a la misma enfermedad, son sinónimos para que no nos confundamos. El ictus estable es aquel que preserva las manifestaciones clínicas del inicio, es decir, no se le añade ningún déficit neurológico. El ictus progresivo, en cambio, es aquel que va empeorando con el pasar del tiempo. Se dice que este es porque o la arteria comprometida se estenosa más, se tapa más, o porque se convirtió de isquémico a hemorrágico. Este obviamente va a ser el que necesita un tratamiento más intenso. Ahora, ¿cuáles son las causas de SB isquémico? Tenemos que la principal, la más frecuente, es la aterotrombosis, es decir, la formación de una placa ateromatosa en la pared interna del vaso que progresivamente va a cerrarlo hasta que en algún momento dado se genere una trombosis y este trombo viaje hasta las arterias cerebrales y tape una de ellas. La aterotrombosis ocurre por situaciones que aumenten el riesgo cardiovascular, como por ejemplo tabaco, obesidad, sedentarismo, dislipidemia, hipertensión, diabetes, que son causas que también, al corregirlas, también disminuimos el riesgo de que se presenten infartos al corazón. La segunda causa más frecuente, con un 25%, es la cardioembolia. Cardioembolia quiere decir que se forma un trombo dentro del corazón por alguna enfermedad del corazón y que por la hemodinámica normal, esta viaje por las carótidas hacia la circulación cerebral y termine tapando una de las arterias. La causa más frecuente de cardioembolia es la fibrilación auricular. Cuando hay una fibrilación auricular, un trombo se forma dentro de la aurícula por la éstasis sanguínea y va a viajar ascendentemente. Otras causas importantes son la endocarditis bacteriana, también la estenosis mitral, bueno, las valvulopatías en general y también las prótesis de válvula. Esas son causas importantes. Tenemos también como tercera causa el trastorno arterial, es decir, cuando hay una arteriopatía o un proceso de lipohialinosis que afecta a arterias pequeñas. Estas dos primeras eran de arterias grandes. Aquí tenemos que se afectan arterias pequeñas, perforantes, que van a la profundidad de la corteza cerebral y que van a generar pequeños infartos en forma de lagunas, por eso se les llama el infarto lacunar. Tenemos otras causas que son las inhabituales, las muy raras, que son por situaciones que aumenten el riesgo de trombosis. Por ejemplo, anemia de células falciformes, policitemia, leucemia,
déficit de factor 5 de Leiden, síndrome antifosfolípido, bueno, un montón de enfermedades autoinmunes también que aumentan el riesgo de trombos no solamente a nivel cerebral sino también cardíaco. Y también tenemos que en un reducido grupo de pacientes son los indeterminados, que por más exhaustiva que hagamos la búsqueda de la causa no podemos determinar o filiar un mecanismo exacto. También puede presentarse esta posibilidad. Entonces, ahora que ya conocemos cómo ocurre la enfermedad, vamos a ver cómo se manifiesta. Les dije en el video de irrigación que el cerebro tiene dos sistemas de circulación, un anterior o carotidio y un posterior o vértebro-basilar. Quiero decirles que los SB son mucho más frecuentes del territorio carotidio, así que en este vamos a hacer más énfasis que en el vértebro-basilar, que son más raros. Entonces les he traído dos resonancias, aquí tenemos una en corte axial y en corte coronal, para que veamos qué regiones se encarga cada arteria para deducir los síntomas que se asocian. Entonces, primero vamos con la cerebral anterior. Como vemos, esta irriga la parte medial de la corteza. Si recordamos el homúnculo de Penfield, la parte medial de la corteza controla la parte motora y sensitiva de pie, pierna y hasta la cadera. Entonces lo que va a tener el paciente es hemiparesia, o sea, una debilidad de la pierna, una hemihipoestesia, o sea, una disminución de la sensibilidad, crurales, o sea, de la pierna, ¿pero de cuál pierna? Del otro lado, o sea, si el SB es de arteria cerebral anterior derecha, bueno, no, esto sería izquierda, la pierna afectada va a ser la derecha. Esto se va a asociar también a apraxia de la marcha e incontinencia urinaria. Luego tenemos a la arteria cerebral media, esta es la más frecuente, y de las dos la más frecuente es la izquierda. Esta, como podemos ver en la gráfica, es la que más tejido cerebral asocia, esta es la que más síntomas nos va a dar. Entonces, como lo podemos ver en el homúnculo, esta va a controlar la parte motora y sensitiva de miembro superior y de rostro. Entonces esta va a manifestarse como hemiparesia e hipoestesia facio-braquial, ¿sí? Facio-braquial del lado contrario, al igual que en la anterior es del lado contrario porque se decusa la vía corticoespinal, la vía espinotalámica y la lemnisco medial, ¿sí? También en el trastorno cerebral media podemos ver hemianopsia homónima. ¿Qué es esto? Se afectan las radiaciones ópticas, entonces el paciente pierde la visión contralateral de cada ojo. ¿A qué me refiero con esto? Si se afecta el lado izquierdo, el paciente no puede ver el campo derecho de cada ojo, o sea, no puede ver el campo derecho del ojo izquierdo y el campo derecho del ojo derecho, porque se afecta las vías que vienen de la retina temporal izquierda y nasal derecha, ¿sí? También tenemos la desviación oculocefálica. Los dos ojos pasan a ver hacia el lado donde está el problema. Esto te lo voy a explicar, o de hecho, creo que ya te lo expliqué en el video de corteza cerebral, sin embargo lo voy a repetir otra vez, que el lado izquierdo permite que los dos ojos se pongan de acuerdo para ver al lado derecho. El lado derecho permite que se pongan de acuerdo para ver al lado izquierdo. Si se afecta el lado izquierdo, va a predominar el derecho, y el derecho hace que los ojos vean hacia la izquierda. Por consiguiente, los dos ojos están apuntando hacia el lado de la lesión, o sea, los dos ojos te están diciendo, viejo, me está dando un SB del lado al que estoy apuntando, ¿sí me entiendes? Es bastante práctico. Y finalmente tenemos o la afasia o la agnosia, esto depende del hemisferio. Va a haber afasia si se afecta el hemisferio dominante, que la mayoría de veces es el izquierdo, y va a haber agnosia si se afecta el no dominante. Y bueno, ustedes dirán que cómo me hago propaganda, pero si quieren ahondar más en el tema de afasia o de agnosia, tengo un video para cada una que está en mi canal, que lo pueden ver y está buenísimo. Pero ya no me voy a hacer más propaganda. Sigamos con la cerebral posterior. Esta se caracteriza principalmente por irrigar a la parte occipital del cerebro. Entonces, cuando hay una afectación de la posterior, va a haber hemianopsia homónima, que va a respetar la visión macular. Y bueno, también se pueden asociar otras características como dificultad para la lectura o alexia y dificultad para el cálculo o acalculia. Esto no es constante y también puede pasar en cerebral media, así que por eso no lo puse. Ahora yo quiero que te des cuenta de algo muy interesante que te va a facilitar bastante el diagnóstico de la arteria, y es que date cuenta que en la anterior hay hemiparesia, ¿verdad? En la posterior hay hemianopsia y en la media hay ambas. O sea que si tú tienes hemiparesia solita, es anterior. Si es hemianopsia solita, es posterior. Y si es las dos, es media. Es una regla mnemotécnica que te va a ayudar bastante. Y tenemos otras arterias de la circulación carotidia que también pueden manifestarse, como la coroidea anterior, que esta también es rama de la carótida. Esta se manifiesta como el síndrome de las 3 H's, es decir, hemianopsia, hemiparesia e hemihipoestesia. Esas 3 H's también están presentes en la cerebral media,
Entonces el diagnóstico puede parecerse mucho, salvo que la media tiene afasia o tiene agnosia o tiene desviación oculocefálica o que en la imagen se ve distinta. Y finalmente tenemos las afectaciones de la arteria oftálmica que, bueno, esto es bastante fácil de deducir, son SBs raros y que afectarían exclusivamente al ojo de ese lado, pero que también es rama de la carótida y por eso la mencioné. Después, en orden de frecuencia, tenemos los síndromes lacunares. Estos afectan áreas específicas de la profundidad del parénquima cerebral por arterias pequeñas perforantes, principalmente de ramas de la cerebral media, que atacan a puntos específicos como lo vemos acá. Tenemos, si se afecta el brazo anterior de la cápsula interna, un cuadro caracterizado por ataxia hemiparesia con disartria. También tenemos en el brazo posterior que, como aquí pasa principalmente el tracto córtico-espinal, solamente se afecta la parte motora, es un ictus motor puro. Tenemos también que si se afecta el núcleo ventroposterolateral del tálamo, va a haber un ictus sensitivo puro que afecta al cuerpo. ¿Por qué? El ventroposterolateral recibe las señales del cuerpo, el ventroposteromedial recibe las de la cara. Si se afectan simultáneamente los dos, que de hecho están muy próximos, ahí habría una fascio brachiocrural. Y finalmente, cuando se afecta la protuberancia, como aquí confluyen tantas vías importantes en un espacio tan reducido, tenemos una combinación de síntomas caracterizado por ataxia, hemiparesia, disartria, mano torpe e ictus motor puro. Y finalmente los menos frecuentes, que son los vértebro-basilares o de circulación posterior, que afectan principalmente al tronco cerebral. Estos son síndromes muy circunscritos, específicos, que los tengo aquí en esta gráfica si se los quieren aprender, pero una forma fácil de saberse que estás ante un síndrome vértebro-basilar es que estos son síndromes cruzados. ¿Qué quiero decir con cruzados? Que se afecta la mitad del cuerpo de un lado y se afecta el otro lado, un par craneal. Me explico. Por ejemplo, el síndrome de Wallenberg. Aquí tenemos que se afecta el quinto par, el facial, la sensibilidad de la cara del lado donde está la lesión y se afecta el cuerpo del otro lado. Por eso es como que se cruza este trastorno de la sensibilidad. Esto se comparte en todos los síndromes y es bastante característico para que te lo sepas. Y ahora que ya sabemos esto, podemos ir al diagnóstico. El diagnóstico consta de 3 pasos. Un diagnóstico sindrómico, es decir, ver si estamos ante una enfermedad que es aguda o crónica, si es por exceso de función o deficitaria. En este caso es un síndrome agudo y deficitario, o sea, porque disminuye la función. Luego el diagnóstico topográfico, que es determinar dónde está el problema. Eso lo hacemos con el análisis clínico que ya les dije ahora. Y el etiológico, averiguar cuál es la causa de este evento cerebrovascular. Tenemos que para la identificación pronta de un SB se utiliza ampliamente la escala de Cincinnati, que consta de hacer 3 preguntas con la mnemotecnia PRISA que van a identificar fácilmente un SB. ¿Y qué son? Primero, pronuncie su nombre, con eso estamos evaluando si hay afasia. Intenta sonreír, con eso estamos evaluando si hay asimetría facial y por consiguiente parálisis facial, y que alce ambos brazos, con esto podemos ver si es que hay debilidad predominante en una de las 2 mitades del cuerpo. Ahora, si ustedes pudieron darse cuenta, estos 3 síndromes, estas 3 preguntas que tenemos acá, son características del SB por cerebral media. Como yo les había dicho antes, el SB más frecuente es el de cerebral media izquierda. Sin embargo, esta escala está dejando escapar los otros afectaciones por otras arterias. Sin embargo, se utiliza bastante en la atención prehospitalaria. Pero ante cualquier sospecha de una enfermedad cerebrovascular, siempre estará indicado realizar el examen de elección diagnóstico, que es la tomografía simple de cráneo. La tomografía identifica la gran parte de lesiones, ya les voy a mostrar algunos ejemplos, y además nos ayuda a diferenciar en primera instancia si se trata de un isquémico versus un hemorrágico. Vamos a hacer una ampliación de estudio con la resonancia magnética solamente en casos muy puntuales que son: primero, cuando hay un ictus de fosa posterior. ¿Por qué razón? Porque la fosa posterior tiene bastante artefacto óseo. La tomografía pierde bastante precisión, así que cualquier problema isquémico vértebro-basilar, lo que va a ser de elección es la resonancia. Otra de estas circunstancias es que se trate de un síndrome lacunar que sea menos de 5 milímetros la lesión. Esto porque la tomografía también podría no encontrarlo. La resonancia es mucho más precisa, pero es un estudio que es más tardío, se demora más y que cuesta más dinero, así que por eso en todos los pacientes se hace la tomografía y solo en algunos se hace la resonancia. Entonces, en primera instancia, cuando nosotros estudiamos una tomografía, como lo podemos ver en la imagen, se aprecia como un oscurecimiento, o sea, una hipodensidad en el parénquima cerebral que es circunscrita, como lo vemos en este triángulo. Este es un claro ejemplo de un SB que cubre el territorio de la cerebral media, como lo vimos en las imágenes anteriores. Aquí te pongo otra tomografía, quiero que tú trates de razonarle. Mira, esta de aquí
aquí es un oscurecimiento específico a la región medial de la corteza. Esto es típico de afectación de cerebral anterior. Aquí en la segunda imagen tenemos solamente cerebral media, este triángulo que se forma de esta forma, y finalmente en la imagen C podemos ver la afectación del cerebral posterior, solamente es el lóbulo occipital el que se ve afectado. Como ves, es bastante preciso y bastante circunscrita la limitación de cada arteria. Y la resonancia la vamos a utilizar para lesiones de fosa posterior y lesiones muy chiquitas. Entonces aquí tenemos, recordemos que la resonancia se divide en dos secuencias. La podemos ver en la secuencia T1 o en la T2. Aquí les dejo dos tablas para que recuerden cómo se ve cada tejido cerebral en cada una de estas. La que más se utiliza es la T1. Entonces mira, aquí te pongo un ejemplo. Aquí es la T1, que podemos ver que el líquido cefalorraquídeo, al igual que el que está intraventricular como el subaracnoideo, se lo ve negro. Igual es gris oscuro el parénquima de sustancia gris, y el parénquima de sustancia blanca se lo ve gris claro. Y en la de T2 podemos ver que todos los líquidos son de color blanco. Aquí, este ejemplo que les traje acá, esta es una resonancia en T1, como lo podemos ver, quiero que comparen las dos imágenes, que podemos apreciar una pequeña lesión menor a 0.5 centímetros, que en la tomografía no se la veía. En cambio aquí, que ya la podemos ver que se trata de un síndrome lacunar bastante explícito, bastante notorio. Y estas son nuestras herramientas diagnósticas. Una vez que tenemos un diagnóstico, podemos pasar al tratamiento. La medida más importante o el conjunto de medidas más importantes que debemos tomar son las de neuroprotección, es decir, evitar el progreso del daño cerebral. Lo primero que tenemos es la hipertermia. Si el paciente tiene hipertermia, debemos bajar la temperatura porque cualquier tejido que esté más caliente va a consumir más glucosa y oxígeno y por consiguiente va a progresar más rápido el cuadro. Tenemos que evitar la hiperglucemia porque también es lesiva para el parénquima, la hipertensión arterial porque puede romper algún vaso y generar que el isquémico se convierta en hemorrágico, y también cuidar los descensos bruscos de la presión arterial. Esto es importante sobre todo en los compromisos de tronco cerebral porque cuando baja demasiado bruscamente la presión, esto empeora porque aquí el cerebro globalmente se queda sin aporte sanguíneo. Y la medida que va a solucionar el problema trombótico es la fibrinólisis. Como les había comentado en el video de infarto, esta consiste en administrar un fármaco que es la RTPA, que lo que va a hacer es activarle al plasminógeno, le va a convertir en plasmina. La plasmina se encarga de degradar a la fibrina y por consiguiente va a romper el coágulo y liberar la estenosis de la arteria para que pueda restablecerse el flujo sanguíneo. Algo muy importante, y por eso se los pongo en otro color, es que la fibrinólisis solo debe emplearse antes de que pasen 4 horas y media, es decir, desde el inicio de los síntomas. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Se recomienda un periodo más estrecho en pacientes ancianos, o sea, cuando son mayores de 80 años, se recomienda un margen más estrecho de hasta 3 horas, pero no es una contraindicación. Y esto se nos dificulta bastante cuando hablamos de que los pacientes despiertan con el trastorno neurológico, porque no sabemos en qué momento del sueño ocurrió el SB. En tal caso, vamos a asumir como a la hora en la que se fue a dormir, como a la hora de inicio de los síntomas, para evitar márgenes de error. Entonces, casi todos los pacientes que tienen síntomas al despertar estarían descartados de la fibrinólisis. Y otra indicación para realización de la misma es que tenga una puntuación en la escala internacional de ictus menor a 25 puntos. Cuando los pacientes no son candidatos para fibrinólisis o ya ha pasado mucho tiempo o hay alguna contraindicación puntual, como otra enfermedad hemorrágica que tenga el paciente en ese momento, está indicada la realización de antiagregación plaquetaria con ácido acetil salicílico 300 miligramos en las primeras 48 horas. Se ha demostrado que los pacientes disminuyen bastante la recurrencia de ictus y también la tasa de mortalidad a mediano plazo. En todos los pacientes, independientemente de si usamos fibrinólisis o antiagregación, vamos a utilizar las estatinas, principalmente la atorvastatina 80 miligramos. ¿Esto por qué razón? No porque disminuye el colesterol en sangre, sino por las propiedades pleiotrópicas que posee. En el video de infarto les había explicado más ampliadamente que estas poseen la capacidad de estabilizar la placa de ateroma, son antiinflamatorias, antitrombóticas, son la maravilla para frenar este trastorno degenerativo. Y finalmente tenemos otro tratamiento que este es un poco discutido, está recién en desarrollo, que es la trombectomía endovascular. Esta trombectomía solo puede realizarse en lugares que tengan este procedimiento y el personal capacitado. Consiste en hacer una intervención endovascular con un catéter, llegar
con una guía radiológica hacia la arteria que está ocluida y destaparla de manera mecánica. Esta tiene un rango de acción mucho más amplio. Puede realizarse hasta 6 horas en pacientes que tenían los síntomas despiertos o hasta 12 horas en pacientes que recibieron estos síntomas durante el sueño. Esto nos brinda un margen mucho más amplio. La única limitación que tendríamos es que no se realiza en todos los lugares y que falta gente que esté capacitada para la realización de esta técnica. Y bueno, por supuesto que es importante tratar el SB, pero más importante aún es prevenir que aparezca. La prevención primaria hace referencia a actitudes que vamos a realizar para evitar que el paciente tenga su primer SB, porque recordemos que este puede dejar secuelas de por vida. Lo primero, lo más importante es el tratamiento de la hipertensión arterial. Con esto no solamente prevenimos el isquémico, sino sobre todo el hemorrágico. Recordemos, como les dije al inicio, el hemorrágico se asocia bastante a hipertensión arterial. También el tratamiento post-infarto del corazón. Cuando hacemos un tratamiento correcto, como les puse en el video de infarto, también estamos previniendo al mismo tiempo enfermedades cerebrales. Y finalmente, un tratamiento anticoagulante si es que el paciente tiene fibrilación auricular o tiene prótesis valvular. Recordemos que el 25% de pacientes presentan cardioembolia, así que de esa indicación tenemos que tener muy en cuenta. Y la prevención secundaria hace alusión a lo que vamos a hacer en pacientes que ya tuvieron el SB y tienen además una estenosis carotidia o una patología cardioembólica. Cuando ya tuvieron el infarto, tenemos que corregir cualquier situación que lo haya generado. Si tenemos la evidencia de que el paciente tiene estenosis carotidia, por ejemplo, aquí les puse una imagen de una arteriografía. Aquí inyectamos contraste y vemos claramente una interrupción del flujo, una interrupción bastante marcada, una pequeña hilera de sangre todavía puede pasar por aquí, como lo podemos ver. Esto es importante porque toda obstrucción que supere el 70% del vaso, que aquí claramente es el caso, es candidato a realizar una intervención llamada endarterectomía, es decir, una intervención intravascular para sacar la placa de ateroma. Si es que es menos de este porcentaje, el paciente fácilmente es candidato para antiagregación plaquetaria para evitar la aparición de un SB. Y eso es todo respecto al ictus isquémico. Ahora vamos a pasar a hablar del hemorrágico. El hemorrágico está causado principalmente por hipertensión arterial. Este es el factor de riesgo más importante, el que mejor debemos controlar, y también tenemos otros factores de riesgo que van acorde a la edad. Por ejemplo, cuando tú encuentras un SB en pacientes jóvenes sin alteraciones cardiovasculares, tienes que sospechar bastante una malformación arteriovenosa, es decir, alteraciones morfológicas de la anatomía vascular. Estos pacientes están predispuestos desde el nacimiento a tener una mayor fragilidad en estos vasos. Otra causa importante es la angiopatía amiloide. Esto ocurre porque en los ancianos típicamente se deposita el material beta amiloide, el mismo que se deposita en la enfermedad de Alzheimer, que este puede llegar a ser un proceso de rigidez y ruptura de las arterias y generar un SB hemorrágico. Otras causas importantes es el aneurisma arterial, que el aneurisma lo puedes tener desde nacimiento y este puede manifestarse a edades tempranas o edades un poco más avanzadas, que estas, en lugar de generar una hemorragia intraparenquimatosa, como ya les voy a mostrar, generan hemorragia subaracnoidea espontánea. Recordemos, la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea es traumática. Sin embargo, la segunda causa es espontánea por la ruptura de un aneurisma del cual no teníamos conocimiento que estaba. Yo les voy a mostrar unas imágenes. Y finalmente tenemos, como en el isquémico, otras causas que no son tan importantes o no son tan frecuentes como las vasculares, coagulopatías, neoplasias, abuso de drogas, principalmente simpático-miméticas como la cocaína o las anfetaminas. Ahora, como les había dicho antes, en el SB hemorrágico no es específico los síntomas porque no hay lesiones circunscritas en el parénquima que dependan de una arteria, sino que puede darse una hemorragia en cualquier localización y puede crecer y eso cambia completamente los síntomas. Sin embargo, hay 4 localizaciones más frecuentes donde se puede dar la hemorragia. La primera es el putamen, con un 35 a 50%, este gran núcleo de la base que está lateral al globo pálido, que es bastante vascularizado y que está junto a la cápsula interna y por consiguiente se manifiesta muy parecido a la afectación de cerebral media, con hemiparesia, hemihipoestesia, desviación oculocefálica de la mirada al lado donde está la lesión y también déficit del nivel de conciencia. Es importante hacer el diagnóstico diferencial. La segunda localización más frecuente es cerebelo, o sea, fosa posterior. Aquí les pongo una imagen donde podemos ver claramente una hemorragia de cerebelo, pero como les había dicho antes, cuando son lesiones isquémicas muy chiquitas de fosa posterior, aquí no las vemos, pero como esto es una gran hemorragia, se ve claramente en esta parte. Esto se caracteriza principalmente por una cefalea del tipo posterior. El paciente presenta una cefalea que no se
procede a analgésicos comunes, ataxia, obviamente, con todos sus acompañantes, disdiadococinesia, descoordinación de la marcha, hay vómito e hidrocefalia, y esta es muy peligrosa por la localización, puede generar compromiso de tronco y una herniación cerebelo-amigdalar que puede comprometer la vida. También tenemos la hemorragia de tálamo en un 10 a 15% que se caracteriza por hemiparesia acompañada de síndrome talámico, es decir, se afectan los núcleos posteriores del tálamo por donde llegan las vías espinotalámicas y el paciente va a presentar un cuadro desproporcionado a la sensibilidad, es decir, una alodinia con hiperpatía. Tú realizas estímulos no dolorosos en el paciente que le provocan un gran dolor, es una respuesta muy desproporcionada. Y finalmente tenemos las hemorragias de protuberancia, que esta es una parte muy importante del tronco cerebral donde pasan muchas fibras en un espacio muy corto, entonces es bastante proclive a dañarse y a generar cuadros de muy mal pronóstico, como el paciente entra en un coma profundo, en una miosis reactiva y tiene un muy mal pronóstico a largo plazo. En cuanto a diagnóstico, al igual que en el SB isquémico, cuando tenemos síntomas neurológicos agudos, pedimos la tomografía y los hallazgos que vamos a encontrar son, que de hecho es bastante llamativo, no pasa por alto esto, que es una imagen circunscrita hiperintensa, o sea, la sangre aguda cuando recién se está derramando la vemos hiperintensa, con un halo hipointenso que corresponde al edema cerebral periférico que tienen, como lo ves, una imagen hiperintensa con un halo hipointenso característico de hemorragia intraparenquimatosa, como lo vemos en la gráfica. Y aquí te traje algunas imágenes, por ejemplo, mira, esta es una hemorragia de cerebelo, esta es una hemorragia de ganglios de la base, probablemente de putamen o de globo pálido, y esta es una subparietal, esta es un poquito más superficial y más grande. Todas comparten la misma característica. Es difícil no darse cuenta de que se trata de una, y si quieres un diagnóstico más específico, podemos hacer una resonancia magnética, como te pongo aquí dos ejemplos. Aquí tenemos la secuencia en T1, como les digo, aquí el líquido, el cefalorraquídeo lo vemos negro, el del espacio subaracnoideo y el intraventricular, y la hemorragia aguda la vemos blanca, al igual que la tomografía, y en la secuencia de T2 vamos a ver que la sangre adquiere la misma coloración que el líquido cefalorraquídeo, es decir, un blanco totalmente intenso. Si se tratara de una hemorragia subaracnoidea por rotura de aneurisma, podríamos determinar que ésta se encuentra intraparenquimatosa, pero sigue una distribución muy uniforme como un pentágono y unas líneas que forman una estrella. Esto corresponde a que, como está en el espacio subaracnoideo, esta se va a llenar bastante en las cisternas que están alrededor de la silla turca, en la cisterna interhemisférica, que es la que se va hacia adelante, y hacia los lados las cisternas que se forman por las cisuras de Silvio. Entonces vemos una estrella circunscrita hiperintensa, como la podemos ver en esta imagen. Aquí tenemos otro ejemplo donde, como vemos aquí, se acumula bastante sangre en la interhemisférica, y aquí tenemos una que es más discreta, pero que claramente se puede ver este patrón de estrella. Cuando tenemos una hemorragia subaracnoidea, tenemos que hacer un estudio más ampliado. Cuando es espontánea, cuando es traumática no hace falta, pero cuando es espontánea tenemos que buscar aneurisma. Entonces vamos a hacer un estudio más detallado, que es la angiografía cerebral, donde vamos a inyectar contraste dentro de las arterias para poder verlas por dentro. Este estudio es normal. Quiero que veas aquí abajo, son las mismas proyecciones, aquí para que te ubiques puse los nombres de las arterias, donde podemos ver claramente un aneurisma muy grande que potencialmente podría estallar. Aquí podemos verlo claramente, aquí está justamente en la bifurcación de la arteria basilar, es una de las localizaciones más frecuentes, en cuyo caso tendríamos que hacer un tratamiento quirúrgico, como vemos en la imagen, colocando un clip que cierre la comunicación intravascular entre el aneurisma y el resto de la arteria, para que éste no se someta a los cambios de presión y no tenga esa tendencia a romperse. Y finalmente vamos a ver el tratamiento de la hemorragia intraparenquimatosa. Tenemos que saber que si no actuamos rápido, esta hemorragia puede ir en aumento, puede crecer y generar complicaciones del tipo mecánicas. ¿A qué me refiero con esto? Inicialmente el cerebro compensa esta situación mediante el mecanismo de Monro-Kelly. Se refiere a que como el cráneo es una cavidad rígida y no puede expandirse, el cerebro compensa la presión eliminando otros componentes como sangre venosa, líquido cefalorraquídeo, los elimina más rápido para hacer más espacio para el hematoma, pero llega un momento en el que el hematoma es tan grande que ya comienza a desplazar estructuras del cerebro y genera complicaciones como las hernias. Las hernias ocurren cuando un tejido cerebral se desplaza a un compartimento que no le corresponde. Por ejemplo, tenemos la hernia subfalcial, donde un tramo del hemisferio medial comienza a desplazarse al otro hemisferio a través del lado del cerebro. Esto generaría la compresión de la arteria cerebral anterior y por consiguiente un SB isquémico adicional. Otra complicación sería la hernia transtentorial, en la cual tenemos aquí el tentorio que divide a la fosa anterior y a la posterior. Aquí se introduce
una parte del lóbulo temporal, el uncus, que puede llegar a comprimir los pedúnculos del mesencéfalo y también el tercer par. Este también es importante y da bastantes síntomas y puede ser bilateral también. Pero la hernia más peligrosa que tenemos que evitar es la cerebelo-amigdalar, que es cuando la amígdala del cerebelo se introduce en el agujero magno aplastando el bulbo raquídeo. Cuando pasa esto, el paciente interrumpe la respiración y también la frecuencia cardíaca y fallece al instante. Así que estas complicaciones las podemos prevenir con un adecuado tratamiento. Primero que todo, un manejo exhaustivo de la presión arterial. Recordemos que no podemos permitir que esté muy elevada porque acrecenta el problema hemorrágico y tampoco que disminuya mucho porque entonces el cerebro se queda sin irrigación. Segundo, podemos reducir la presión intracraneal utilizando agentes osmóticos que reduzcan el edema cerebral. ¿Esto cómo se logra? Cuando tú en la sangre introduces demasiada carga osmolar, obligas a que el líquido que está en el espacio tisular se pase al espacio intravascular porque este jala agua por un efecto osmótico, haciendo que el agua se elimine por el riñón y con esto estamos desplazando líquido y disminuyendo la presión intracraneal. Algunos agentes osmóticos muy comunes son el manitol o la urea. Y el intervencionismo, la neurocirugía, no se recomienda mucho para estos pacientes porque la mayoría de veces se trata de hematomas intraparenquimatosos. Como son tan profundos, llegar hasta este punto por intervención sería muy invasivo y terminaría lesionando muchas vías importantes. Lo que sí se tiene un consenso general es que sí se pueden operar cualquier hematoma cerebeloso que tenga más de 3 centímetros o que esté asociado a deterioro del nivel de conciencia. Los drenajes de cerebelo son mucho más fáciles de realizar y no comprometen vías tan importantes como en los hematomas de otras localizaciones. Y se recomienda la realización de un drenaje ventricular externo cuando la hemorragia invade los ventrículos laterales, porque aquí ya pasa a ser una hemorragia intraventricular. Cuando la hemorragia pasa a ser intraventricular, comienza a generar una hidrocefalia. Entonces esto ya es una indicación directa de evacuar este exceso de líquido para evitar las complicaciones posteriores. Y eso es todo, mis amigos y amigas, muchas gracias, espero que el video te haya gustado, te haya servido. Si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia, te invito a que la coloques en la sección de comentarios. No olvides suscribirte para ver más clases de medicina y ahora tengo una cuenta de Instagram que la puedes seguir, que tiene bastante contenido médico y preguntas todos los días. Que te vaya muy muy bien.